Me llamo Soledad Amancaya Herrera y tengo 73 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale me gusta si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Fue en mi aniversario de bodas número 50, aquí en Pátzcuaro, donde el lago se ve plateado al amanecer y las casas de adobe guardan secretos de generaciones enteras. Yo esperaba que mis hijos, Crescenciano, Aureliana y Delfino, me sorprendieran con algo especial, algo que honrara los 50 años que pasé al lado de su padre, mi querido Teodoro. Había pasado meses enteros dándoles pistas sutiles sobre lo mucho que significaba esa fecha para mí, recordándoles historias de cuando éramos jóvenes, de cómo su papá me cortejó bajo los portales de la plaza principal, cuando llegaron a mi casa esa tarde de octubre, con las manos vacías, excepto por una pequeña bolsa de papel arrugada. Sentí un nudo terrible en el estómago, como cuando era niña y sabía que iba a recibir malas noticias. Mamá, dijo Crescenciano, mi hijo Mayo Ere de 48 años, sin siquiera mirarme a los ojos. Te trajimos algo. Era una bufanda tejida, bonita pero común, de esas que venden las señoras en el mercado de los viernes por 50 pesos, junto a los chiles secos y las flores de cempasúchil. Gracias, mijos, les dije, fingiendo una sonrisa mientras por dentro se me partía el alma en 1000 pedazos. Me di cuenta de que habían gastado más dinero en las cervezas que estaban tomando en mi mesa esa tarde que en mi regalo de aniversario, 50 años de matrimonio, y esto era lo que valía para ellos. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca se imaginaron, es que esa misma mañana había ido al notario del pueblo, don Evaristo Maldonado, ese hombre serio que conoce todos los secretos de las familias de Pátzcuaro. En mis manos temblorosas, manchadas por los años y el trabajo, tenía los papeles de la casa de Valle de Bravo, esa propiedad hermosa que heredé de mi tía Florencia hace exactamente 10 años, una casa colonial con vista directa al lago, rodeada de jacarandas gigantes que florecen moradas en primavera, con un jardín lleno de bugambilias y un patio empedrado donde mi tía solía criar sus gallinas. Una propiedad que, según el avalúo que había pedido en secreto, vale más de 2 millones de pesos durante años y años. Mis hijos me habían tratado como si fuera un estorbo, como si fuera una carga que tenían que soportar. Aureliana, mi única hija, la que nació después de 3 varones que se me murieron bebés, siempre tan ocupada con su trabajo como secretaria en la presidencia municipal de Morelia. Apenas me llamaba los domingos por la tarde, y cuando lo hacía era para contarme de sus problemas con su marido Rutilio, nunca para preguntarme cómo estaba yo, si me dolían las rodillas, si necesitaba que me trajera mis medicinas a Delfino el menor, mi bebé que ahora tiene 35 años. Solo aparecía cuando necesitaba dinero para sus negocios que nunca funcionaban, para sus planes de poner un taller de herrería, luego una tienda de abarrotes, después un puesto de elotes. Siempre llegaba con cara de perrito regañado, con esa sonrisa que ponía desde niño cuando sabía que había hecho algo malo. Mamacita linda, me decía, ¿no tendrás unos pesitos guardados para tu hijo que tanto te quiere? Y Crescenciano, ay Crescenciano, mi primogénito, el que se suponía que iba a cuidar de mí cuando quedara viuda, siempre me decía que ya era hora de que me fuera a un asilo, que él y su esposa Narcisa no podían hacerse cargo de mí porque tenían muchos gastos, porque sus hijos necesitaban todo su dinero para la escuela, porque ya no tenían espacio en su casa. Ya estás muy viejita, mamá, me repetía cada vez que yo mencionaba que me sentía sola, en las tardes largas, cuando el silencio de mi casa se volvía tan pesado que parecía aplastarme. Nosotros no podemos cuidarte como te mereces, así lo estarías mejor, con gente de tu edad, con doctores cerca, como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve, que estorba y que hay que guardar en la bodega en esa noche. Después de que se fueron con sus cervezas y su indiferencia, después de que ni siquiera se quedaron a cenar los chiles en nogada que había preparado especialmente para la ocasión, me senté en mi cocina pequeña, donde el comal de barro todavía guardaba el calor de las tortillas hechas a mano que había hecho para ellos, donde el molcajete de mi madre
descansaba junto a las especias que mi Teodoro tanto amaba. Miré los papeles del notario, esos documentos amarillentos que representaban una fortuna, y tomé una decisión que cambiaría todo. Para siempre decidí probarlos, ponerlos a prueba, como cuando era maestra de primaria y necesitaba saber si mis alumnos realmente habían aprendido las lecciones. Les dije que había vendido la casa de Valle de Bravo para pagar mis gastos médicos, para costear un tratamiento carísimo que necesitaba para mis dolores de artritis. Era mentira, claro está, una mentira piadosa, pero quería ver cómo reaccionaban. Quería saber si de verdad les importaba lo que pasara conmigo, o si solo estaban esperando que me muriera para repartirse lo que pudiera dejarles. ¿Qué vendiste qué?, gritó Crescenciano cuando se lo conté por teléfono al día siguiente, con una voz que nunca le había escuchado, una voz llena de desesperación y coraje. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Sin consultarnos. Esa casa era de la familia, mamá. Era nuestra herencia. De pronto, después de años de no tomarme en cuenta para nada, todos estaban muy preocupados por mi bienestar, por mis decisiones, por mi futuro. Durante las siguientes semanas, algo mágico comenzó a suceder. Mis hijos comenzaron a visitarme más seguido, como si hubieran despertado de un sueño largo y profundo. Aureliana llegaba los martes por la tarde con sus famosas enchiladas rojas, esas que prepara con el chile guajillo que yo le enseñé a tostar, las mismas que no había hecho para mí en años desde que se casó y se fue de la casa. Ann se sentaba conmigo en la mesa del comedor, esa mesa de madera que su papá hizo con sus propias manos, y me contaba de su trabajo, de sus amigas, de los chismes del pueblo que ahora le parecían importantes compartir conmigo. Ann Delfino me traía flores del mercado todos los viernes, ramos de gladiolas y rosas que compraba donde Doña Refugio, la florista que nos conoce desde que él era niño y se escondía detrás de mis faldas. Para la mujer más hermosa de Pátzcuaro, me decía, con esa sonrisa sincera, que no veía desde hacía tanto tiempo, y se quedaba horas ayudándome en el jardín, plantando los geranios rojos que tanto me gustan, podando los rosales que había descuidado por falta de ánimo, y Crescenciano, mi hijo Mayer, hasta se ofreció a arreglar el techo de mi recámara, que llevaba años goteando desde las últimas lluvias torrenciales. Trajo sus herramientas, su escalera, y pasó todo un sábado subido ahí arriba, sudando bajo el sol, mientras yo le preparaba agua de Jamaica y le gritaba que tuviera cuidado, como cuando era joven, y ayudaba a su papá con los trabajos de la casa. Mamá, no debiste vender esa casa, me decía Aureliana, mientras me servía atole de chocolate en las tacitas de Talavera, que fueron de mi abuela Pascuala. Era nuestra herencia familiar, parte de nuestra historia. Tía Florencia quería que se quedara en la familia para siempre. Sus ojos se llenaban de lágrimas cuando hablaba de eso, y yo sentía una mezcla extraña de culpa y satisfacción. Nuestra herencia, nuestra historia, qué ironía tan grande. Durante años y años, esa casa había sido solo mía, mi secreto, mi pequeño tesoro escondido. Y ellos ni siquiera sabían que existía. Nunca les había interesado preguntarme por mi familia, por las propiedades de mi tía Florencia, por nada de lo que había heredado o guardado. Ahora que creían que se había perdido para siempre, de repente era nuestra, de repente era importante, de repente formaba parte de sus vidas y sus planes. Pero lo más sorprendente de todo vino después. Cuando menos me lo esperaba, una tarde de noviembre, mientras regaba las macetas de geranios en mi patio pequeño, encontré a Delfino llorando como un niño, sentado en el banquito de madera junto al altar que tengo dedicado a mi esposo Teodoro, donde siempre mantengo encendidas las veladoras y donde pongo flores frescas todos los días. Sus hombros temblaban, y cuando me vio, no trató de esconder las lágrimas. Mamá, me dijo con la voz completamente quebrada, como cuando era pequeño y se había peleado con los niños de la escuela. Perdóname por haberte tratado tan mal todos estos años. Perdóname por solo venir cuando necesitaba dinero, por no preguntarte cómo estabas, por no valorar todo lo que has hecho por nosotros. No sabía lo que tenías guardado para nosotros. Pero ahora me doy cuenta de que eso no importa. Lo que importa es que tú estés bien, que seas feliz. En ese momento preciso,
Mi corazón de abuela se ablandó como mantequilla al sol. Vi en sus ojos no la codicia que había esperado encontrar, no la preocupación por el dinero perdido, sino genuino arrepentimiento, amor verdadero, dolor sincero por los años desperdiciados. Me di cuenta de que mi prueba había funcionado demasiado bien, que había logrado despertarlos de esa indiferencia terrible en la que habían caído, pero también que yo estaba cargando con el peso de una mentira que ya se estaba volviendo demasiado pesada para mis hombros. Los siguientes meses fueron los más hermosos, los más llenos de alegría que había vivido con mis hijos en décadas enteras. Crescenciano venía todos los sábados por la mañana temprano a desayunar conmigo tamales de dulce con pasas y piña, esos que preparo con la masa que me enseñó a hacer mi suegra, Dona Remedios, que en paz descanse. Nos sentábamos en la cocina mientras tomábamos café de olla, endulzado con piloncillo, y me contaba de sus hijos, Dizos Plains, de sus recuerdos de cuando era niño, y su papá lo llevaba a pescar al lago los domingos, después de misa. Aureliana me llevaba a misa de 11, en la Basílica de la Salud, todos los domingos, caminando despacio por las calles empedradas del centro, deteniéndonos a saludar a las comadres que nos conocen de toda la vida. Después íbamos al mercado a comprar verduras frescas, y ella insistía en cargar las bolsas pesadas, en ayudarme a escoger los jitomates más maduros, los chiles más brillantes, en la iglesia. Encendíamos veladoras juntas y rezábamos por el alma de Teodoro, por la salud de la familia, por la paz del mundo. Delfino me ayudaba en el jardín todas las tardes, plantando los girasoles enormes que tanto me gustan, porque me recuerdan a los campos de mi infancia, en el rancho de mi papá. Trabajábamos juntos en silencio, con las manos en la tierra húmeda, y de vez en cuando, él me contaba sus planes nuevos, sus sueños de poner un negocio que realmente funcionara, sus ganas de casarse con Esperanza, la muchacha del pueblo que llevaba años esperándolo, pero yo cargaba todo el tiempo con el peso terrible de mi mentira, como si llevara piedras en los bolsillos de mi delantal. Cada gesto de cariño de mis hijos se sentía manchado por la falsedad que había construido, cada sonrisa se sentía culpable. Me preguntaba constantemente si me querían de verdad ahora, si habían cambiado por amor o solo porque creían que había perdido su herencia, si volverían a tratarme mal cuando supieran la verdad en una noche de diciembre, mientras preparaba mole poblano con chocolate para la fiesta de cumpleaños de Crescenciano, mientras molía los chiles anchos y los mulatos en el metate que fue de mi bisabuela. Tomé otra decisión difícil, pero necesaria. Era hora de decir la verdad, de confesar mi mentira, de arriesgarme a perder todo lo bueno que había conseguido. Los cité a los 3 en mi casa para el día siguiente, con el mismo nerviosismo en el estómago que sentí el día que les dije que me iba a casar con su papá, cuando todavía eran niños y tenían miedo de que un extraño se llevara a su mamá. Mijos queridos, les dije, con los papeles del notario extendidos sobre la mesa del comedor. Esa mesa que había visto tantas celebraciones y tantas lágrimas a lo largo de los años. Tengo algo muy importante que confesarles, algo que he estado quitando el sueño durante todos estos meses. Sus caras se pusieron pálidas como la cal y vi el miedo en sus ojos. Nunca vendí la casa de Valle de Bravo. Aquí están todos los papeles. La casa sigue siendo nuestra, sigue siendo de la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor, como esos momentos después de los truenos, cuando hasta los grillos se callan. Podía escuchar el latido de mi corazón, el tic-tac del reloj de pared que heredé de mi madre, el rumor lejano del lago. Aureliana fue la primera en romper el silencio, con una voz muy suave, pero llena de dolor. ¿Por qué nos mentiste, mamá? ¿Por qué nos hiciste sufrir así? Entonces, les expliqué todo, desde el principio hasta el final, sin guardarme nada. La bufanda del aniversario, los años de soledad, la sensación terrible de ser invisible en mi propia familia. Les conté sobre todas esas tardes largas, cuando me quedaba sentada en el portal, esperando que alguien viniera a visitarme. Sobre todas esas noches cuando cenaba sola, mientras escuchaba las risas de las familias vecinas. Les hablé de años y años de sentirme como un fantasma en mi propia familia, como si ya me hubiera muerto,
pero nadie se hubiera dado cuenta todavía. Quería saber si me querían a mí por quien soy. Les dije con lágrimas, corriendo por mis mejillas arrugadas, o si solo se preocupaban por lo que podía dejarles cuando me muriera. Quería saber si valía la pena seguir luchando por tener una familia unida, o si era mejor que me resignara a estar sola para siempre. Crescenciano se levantó de su silla como un resorte y me abrazó fuerte, con ese abrazo desesperado que no me daba desde que era niño pequeño y tenía pesadillas. Mamá, te fallamos completamente, pero quiero que sepas que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida adulta. No por la casa, sino porque recuperé a mi madre. Delfino lloró otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alegría y vergüenza, mezcladas, lágrimas que lavaban años de indiferencia. No necesitamos esa casa, mamante, necesitamos a ti. Perdóname por hacerte sentir que solo valías por lo que podías darnos. Y, Aureliana, mi niña que siempre fue de pocas palabras pero de sentimientos profundos, simplemente me tomó las manos arrugadas entre las suyas y dijo con una voz llena de ternura: perdónanos por hacerte sentir sola, mamá. Perdónanos por ser tan ciegos, tan egoístas. Ahora, un año completo, después de aquella revelación que cambió nuestras vidas, ya no me siento invisible para nada. Mis hijos no cambiaron porque supieron de la casa de Valle de Bravo. Cambiaron porque se dieron cuenta de todo lo que habían perdido al no valorarme, al no ver que su madre seguía siendo una mujer llena de amor, de historias, de sabiduría acumulada en 73 años de vida, intensa. Y yo aprendí algo fundamental que quiero compartir contigo, que me escuchas, Ana, a veces, para que las personas que amamos nos vean realmente. Tenemos que desaparecer un poquito de sus vidas. Tenemos que hacerles sentir la posibilidad de perdernos para siempre. A la casa de Valle de Bravo sigue siendo mía, pero ahora es verdaderamente nuestra. Vamos juntos todos los fines de semana largos. Cargamos el carro con comida preparada en mi cocina, con las tortillas hechas a mano, con los frijoles refritos que tanto les gustan. Hacemos carne asada junto al lago, mientras el sol se pone pintando el cielo de naranja y rosa, y mis nietos corren descalzos entre los árboles de jacaranda, mientras yo les cuento historias interminables de su abuelo, Teodoro, de cómo era la vida cuando yo era joven, de los secretos que guardan las piedras antiguas, de nuestro pueblo crescenciano. Ahora viene a desayunar conmigo, no solo los sábados, sino también entre semana cuando tiene tiempo. Aureliana me llama todos los días, no solo los domingos, y hemos empezado a cocinar juntas las recetas de la familia que pensé que se iban a perder para siempre. Delfino finalmente se casó con su Esperanza y me pidió que fuera yo quien bendijera su matrimonio frente a toda la familia reunida. Si tú también te sientes invisible en tu familia, recuerda esto que te digo con todo mi corazón: tu valor no está en lo que puedas dar materialmente, sino en quién eres, en el amor que llevas dentro, en toda la sabiduría que has acumulado viviendo. Ana, a veces, las personas que más amamos necesitan perder la posibilidad de tenernos para darse cuenta de cuánto nos necesitan realmente. No tengas miedo de hacerte valer, aunque duela al principio. Al final, si el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Nunca es demasiado tarde para recuperar a una familia, para sanar heridas viejas, para empezar de nuevo con más sabiduría. Yo tengo 73 años y acabo de vivir los meses más felices de mi vida con mis hijos. Si yo pude, tú también puedes. Comparte qué momento te conmovió más. Únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida. Y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.